Buenos días, estamos aquí con Diego Chamorro. Él es director general de la Casa de la Cultura e investigador de la Universidad Andina. Fue mi profesor en el Colegio San Gabriel en los periodos de la promoción de la generación 2012. Y bueno, lo quería presentar acá para hacerle unas preguntas y para que nos acompañe a crear este nuevo hábito de la lectura y ver cómo él ha fomentado esto dentro de sus estudiantes. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alejandro? Te agradezco muchísimo por esto, por esta oportunidad. Les pido mil disculpas que estoy un poco disfónico. A veces son de las otras ocupaciones que tengo, además de dedicarme a ser editor e investigador. Pero nada, pues muy alegre y muy contento porque me hayas invitado y en lo que yo pueda ayudar, pues con mucho gusto. No te preocupes, más bien muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, quería empezar esta pequeña entrevista preguntándote a ti quién eres, qué te gusta hacer y cómo es tu relación con lo que es de la lectura, por favor, si nos puedes ayudar. Dale. Bueno, como comentaste ahorita, ahora estoy trabajando como editor general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eh, bueno, estoy tratando de transformar un poco, ¿no?, la connotación de la Casa de la Cultura, cómo es su campo editorial y demás. Eh, Principalmente porque es una institución pública y como institución pública parece que tiene que estar abierta para todo, ¿no?, para todo el Ecuador, y no solo para un grupo elitista específico, ¿no? Principalmente por ello, porque para mí me parece que la lectura no es un hábito que debe ser relegado para un grupo a veces minúsculo o determinado, enfocado como ciertas preferencias a veces de clase y demás. A mí me parece que la lectura es un hábito que debe ser conformado en el entorno de lo social, ¿no? Más bien, la propia lectura determina y hace esa generación, ¿no? Ese transformar o ese cambio dentro del cúmulo de lo social. Además, bueno, he sido profesor, docente universitario y también de colegios alrededor de casi 22 años de mi vida. Entonces creo que, y, bueno, las materias que yo daba era literatura y filosofía, bueno, y en la universidad teoría literaria y filosofía. Entonces, como que ese marco también estableció mucho esta relación que yo tengo con la lectura, ¿no? Para mí, en realidad, el libro, mi casa está llena de libros, pero bueno, ahorita Qué no lo chévere. podemos ver, pero está abarrotada de libros, ¿no? No soy una persona que me he criado con libros, ojo, eso es Ujú, como un poco disímil, porque no es que vengo de una familia de lectores, ¿no? ujú, Mi padre leía, mi abuelo leía, pero muy desorganizadamente, no era como lectores profesionales o demás, claro. más bien súper desorganizados y vinculativos en cuanto a ello. Pero más bien yo agarré este hábito desde llegar al colegio, ¿no? Como habías comentado, Alejandro, Ujú, yo también soy exalumno del Colegio San Gabriel. ujú, Yo soy de la promoción 2001 y cuando entré al colegio en el año, creería 96, ujú, eh, sí, 96 o 97, 96 creería yo. Eh, bueno, ahí fue como una formulación súper novedosa, ¿no? Yo venía de una escuela popular, en realidad, entonces no había hábitos de lectura. ujú, Nunca nos mandaron a comprar o a leer un libro, en realidad, no había esa preocupación neta, eh, determinada en cuanto a esta figura o esta relación o esta vinculación o articulación de la vida que ujú. después se va a construir en mi vida propia, que es la lectura, ¿no? Claro, Entonces, ese dirías que fue tu primer desde ese, contacto, ¿verdad? claro, Ah, ya, chévere, full bien. ese es el primer contacto que yo tendría. ¿Y algún profe tal O vez sea, fue el que te mandó un libro o alguna cosa que te chocó? sí, sí, o sea, claramente tuve varios profesores dentro del colegio que marcaron este mundo primigenio hacia la literatura, hacia la lectura, ¿no? Ujú, Me acuerdo de la profesora Carmen Racines, que falleció.
hace unos años, ¿no? Ujú, Ella fue mi profesora del colegio en primer curso, lo que ahora conocemos como octavo de básica. ujú, Y ella me mandó a leer muchos libros. Voy a contar la anécdota porque en realidad eh, es como, no sé si llamarlo un poco absurda, eh, inocente, pero también que fue una mejoría en cuanto a ello. ujú. Ella nos daba un plan lector, ¿no? De todos los libros que nosotros debíamos leer en el trimestre, porque Ujú. antes era por trimestre. Sí. Entonces teníamos 3 trimestres y nos mandaba todo el plan lector de los 3 meses que debíamos leer. Y había además, ¿no? Antes el bibliotecario del Colegio San Gabriel, lo bueno del Colegio del San Gabriel es que tiene una biblioteca súper grande, ¿no? Ujú, Y bien nutrida. A partir de ello, el bibliotecario del colegio antes era un padre jesuita que se llamaba el padre Ricardo Bravo. ujú, El hombre hacía honor a su nombre en realidad porque era una persona bastante seria, brava, y todos en realidad como que le teníamos un poco entre respeto y miedo, que es como una figura de los jesuitas en realidad. ujú. Yo no entendí muy bien cómo era lo del plan lector y me dieron, o sea, teníamos que leer, por ejemplo, más o menos entre 1 a 2 libros por mes. Mm, Más o menos ese era el vínculo, ¿no? ujú. Y yo empecé a leer y me dieron el primer libro y me lo acabé en una semana, regresé a devolverlo porque antes todos los libros te daba el colegio. Ujú, Era como sacar de la biblioteca y ese era el plan lector. Y cuando yo regresé a la semana de vuelta el libro, el padre Bravo me siguió dando los demás libros del plan lector de octavo. ujú, Esa era su función. Y cuando acabé más o menos el primer trimestre, bueno, hubo vacaciones, porque eran las vacaciones de Navidad. ujú, Cuando regresé al segundo trimestre yo había acabado todo el plan ujú. lector del año. Chuto, fulé. Entonces ahí entre mi profesora y el padre Bravo hubo un choque de poderes diciendo de que por qué hicieron eso. En realidad quien tenía la culpa era yo, Claro. pero esa mediación me gustó muchísimo porque yo ya aproveché mucho tiempo en este vínculo de la lectura y creo que eso fue lo que me agradó. En realidad yo creería que este contacto con la literatura, con la lectura, fue que yo encontré un placer, ¿no? Una diversión, un goce en un lugar que no lo había conocido, ¿no? Ujú, Determinadamente, generalmente a esos años, nosotros estamos abocados a otro tipo de gustos, ¿no? De ujú, diversiones, como puede ser los deportes, como puede ser la música, como puede ser los videojuegos, ujú. ¿no? Yo me apegué a este mundo que no lo conocía en realidad Claro. y encontré que era placentero. Eso me gustaba mucho la connotación, no solo de leer, vincularme a una historia, que creo que el primer libro, no estoy muy seguro, creo que el primer libro que yo leí fue El llamado de la selva, con Millo Blanco y Laglón, en el colegio, y me Ujú, impactó mucho, ¿no? ujú. Que es un clásico de lo que suelen llamar la literatura infantil o juvenil, y que luego va trasbocado, esto tiene trascendencia porque han hecho muchas películas, ¿no? Tanto Mm, en Disney y demás. ujú. Este clásico es Jean Logne, y a mí me gustó mucho por el apego que tenía, porque es un nivel de sensibilidad y humanización de un animal, ¿no? Porque estamos hablando de la historia de un perrito, en realidad es la historia de un perro, y que esta historia del perro trasbocó algunas cosas, ¿no? Mm, Entonces, eh, dentro de la sensibilidad humana, entonces eso fue lo que me impactó muchísimo, ¿no? No solo estar en una historia, y también otra cosa que me había gustado mucho ujú. es que el manejo de la palabra, ¿no? El manejo de la palabra, cómo la palabra puede transportarte a otro tipo de significaciones donde nosotros somos generaciones donde el cine, las series, está totalmente agolpado dentro del universo cotidiano del mundo, ¿no? Ujú, En plataformas de streaming como Netflix y demás. Tú te ves una serie en, no sé, 2, 3 días, una semana, qué sé yo. Es como una urgencia de esa búsqueda de entretenimiento y a partir de la pandemia eso explotó en otras formas, ¿no? claro. Pero me parecía a mí que la palabra, ¿no?
me transportaba tal vez a otras condiciones de mi sensibilidad, de mi percepción y de mi imaginación. Porque me ha pasado muchas veces que leo un libro Ujú. y cuando veo la película es como que Todo el... no fue lo mismo que sucedió acá, ¿no? Ujú. Ajá, y tal vez lo que sucedió acá. Entonces esa transformación, ese vínculo, ese cuadro, fue como que lo que más me llevó a esto, ¿no? Ah, Era como una condición súper espontánea, ¿no? De mi imaginación cobrar dentro de este cúmulo que llevaba la palabra, ¿no? claro. Eso es más o menos como empecé a relacionar. Eh, claro, súper loco esto lo que dices, ¿no? De las plataformas de streaming y cómo te llaman a seguir dentro de la misma. Igual eso te pasaba a ti en tu época con la lectura y es súper, una súper buena analogía lo que dices. Ajá. Bueno, la siguiente pregunta que yo te quería hacer es, bueno, tú eres educador, fuiste mi profe igual en tercer curso, lo que ahora conocemos como décimo de básica. Y bueno, quería preguntarte cuáles fueron tus herramientas para llegarnos en ese entonces y obviamente tuviste muchas más generaciones, ¿no? Algo que es, yo me acuerdo como anécdota y te quiero contar es por ejemplo cuando nos mandaste a leer un libro que se llamaba, que se llama, perdón, Quito, ciudad de grafitis. Y en ese curso fue como que medio loco porque te golpeó medio denso la cabeza y todos se pusieron a hacer grafitis en sus calles y en su casa. Incluso creo que hubo un problema con el colegio en una época, no sé si te acuerdas, que grafitearon ahí un par de cosas, pero fue Claro, súper chévere. Es como a esta edad te mueve mucho la cabeza este tipo de cosas. Eso te quería preguntar. Ajá. claro, por supuesto. A ver, principalmente creo que la herramienta que más me aboca a ello y que, no sé, debería tener todo educador, tal vez el educador en literatura, abocadamente ello es una pasión por la lectura, ¿no? Eso era un mundo que a mí me apasionaba muchísimo, ¿no? Yo en la universidad seguí literatura, en la Universidad Católica, Ujú. y ahí me acuerdo claramente que era un desbordar infinito de una necesidad abocada por leer y escribir, ¿no? Cuando uno empieza a seguir literatura, bueno, uno es muy joven y piensa que va a vivir de los libros, de lo que publiquemos y cosas por el estilo, pero en realidad no es así, ¿no? Después, en el cúmulo de la literatura, vamos agarrando ciertos caminos, como puede ser trabajar en medios de comunicación, trabajar en vínculos editoriales, por ejemplo, o trabajar dentro de la docencia o dentro de la investigación. Ujú. Eh, en mi caso, lo que más tempranamente me acudió fue la docencia, porque en la universidad, eh, con Roberto, que también fue profesor tuyo, nosotros éramos Ujú. compañeros de la universidad, eh, nosotros tuvimos una profesora, que era la profesora, una monjita, que se llamaba Sor Susana Aguinaga, acaba de fallecer hace muy poco tiempo, y ella era la rectora del colegio La Providencia. Y en realidad yo tenía una muy mala relación con, con mi profesora, con Sor Susana Aguinaga, porque yo siempre tenía una mala relación con la autoridad, eh, con, hasta con la perspectiva religiosa, creería por haber estudiado en escuela, colegio y universidad católica, y como que ya rompió todo mi connotación de toda la religión y bueno, en el cambio, cuando vas creciendo tu perspectiva de Dios o de las cosas empieza a cambiar, ¿no? Ujú. Dentro de ese marco tuvimos una pelea bastante fuerte en clase una vez con la profesora y en las primeras semanas de clase, cuando todavía no sabían ni cómo me llamaban ni nada por el estilo, pero nos mandó a escribir un ensayo. Ujú. Y cuando me devolvió el ensayo me dijo, quiero saber quién es el señor Diego Chamorro. Entonces yo dije, creo que voy a tener líos, ¿no? Y levanté la mano y me dijo, no, usted no es. Le digo, no, sí, yo soy. Y en esa pugna de mi identidad, y ahí arranqué como mi etapa docente, ¿no? Y no tuve freno, de hecho, hasta un par de meses. A veces hice radio, hice también, trabajé en medios de comunicación. Lo que yo
siempre traté en realidad es de ver dos cosas. Uno, lo que quieres del cúmulo de la experiencia misma de tu proceso lector. ¿Qué quiero decir con ello? Muchas veces los libros que a mí fueron los que me marcaron, yo trataba que lleguen obviamente a ustedes, ¿no? A ustedes como estudiantes. Ujú, Y eso era como un vínculo, porque justo esto, qué bacán que topaste este libro de Alex Ron, ujú. que se llama Quito, Ciudad de Grafitis. Cuando yo estudié en la universidad, justamente fue donde aparecieron, digámoslo, desde el 2000, en fin, desde el 2000 en adelante, este cambio del milenio. La cuestión del graffiti viene desde hace mucho tiempo, desde Claro. los 90, 80, qué sé yo, ¿no? Creería yo que la explosión máxima de la revolución del graffiti fue a partir de dos connotaciones culturales. Una va a ser mayo del 68, la gran revolución francesa, y la otra va a ser el nacimiento de la cultura del hip hop, ¿no? Ujú. En los Estados Unidos. Entonces, y eso estamos hablando que su gran apogeo va a vincularse a los años 90 y 2000. Entonces, aquí en Ecuador, en Quito específicamente, desde el año 2000, que yo estaba un acrecentamiento, si se quiere, si es que me cabe el término, o una acumulación de muchos grafitis en la calle. Ujú. Eran grafitis literarios y eso era lo que me llamaba la atención. Claro. Entonces yo como que fui retratando en mi cabeza, se me vino todo este generativo y después encontré este libro que me marcó muchísimo también y obviamente me pasó, o sea, dije, yo tengo que mandarles a leer esto a los chicos. Ujú. Eh, Dentro de mi intención tal vez estaba también que ustedes tomen a la postre este hábito no solo de la lectura, sino también del libro, ¿no? Porque el graffiti también es una acumulación, o sea, la literatura no solo está en los libros, la literatura está en la vida, la literatura está en la calle, Ujú. la literatura está en todas partes, ¿no? Total. Y eso es lo bacán de esto, ¿no? Entonces, para eso fue como un cúmulo y bueno, sí, después me llamaron la atención porque mandé a leer eso. Y obviamente no cambié nada necesario en esa edad, tener en cuenta como romper un poco reglas, cuestiones por el estilo. Bueno, Claro, es una herramienta, ¿no? La literatura mismo para romper esos esquemas que también están establecidos, por así decirlo. Eh, bueno, ha sido un proceso igual, ¿no? El encontrar estas herramientas que tú mismo dices. No sé si estamos con un poquito, creo, de problemas de conexión. No sé si sea mi culpa o me escuchas bien. al- al- yo te escucho bien, así, Ah, ay, por todo bien. bueno, como te decía, ha sido un proceso, ¿no? Tú que tal vez dentro de tu proceso esto, como dices, de apropiarte del conocimiento, de que te llegue y luego transmitirlo hacia tus estudiantes, ¿qué errores has encontrado? O sea, ¿qué trabas tal vez ellos te han puesto o tal vez tú mismo has visto en el proceso de transmitir este conocimiento, de transmitir este gusto por los libros, por las letras? No sé si nos puedes contar un poquito al respecto. Claro, claro, por supuesto. A ver, principalmente es una condición, no sabría si llamarlo generacional, ni mucho menos, sino más bien dentro del campo social. Ujú, Cada vez se lee menos, ¿no? Y ujú, nosotros estamos vinculados a una sociedad donde el Ecuador es un país poco lector, ¿no? Dentro de ese cúmulo se ha encontrado, o sea, todo, he visto dentro del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, de algunas carteras, desde las mismas preocupaciones de la gente que nos dedicamos a esto, a la literatura, a la crítica, a la escritura. Lo que más vemos es un procedimiento. Me acuerdo de un ex ministro de Educación que es escritor, que se llama Raúl Vallejo, él es de Manta. Raúl Vallejo sacó un libro que a mí me gustaba mucho, que se llamaba
que en Ecuador existen muy buenos novelistas, ¿no? Muy buenos novelistas, muy buenos escritores, pero los lectores están viendo la televisión, ¿no? Ese es un libro que él publicó en los 90, donde estaba un ataque bastante grande del cúmulo de la televisión, el cine, dentro de este marco de la literatura, ¿no? Me parece que vienen en conjunto, ¿no? La literatura también ha evolucionado, ¿no? Vuelvo y repito, no es solo lo que se está practicando dentro del campo de o sea, la escritura dentro de un libro, que es como lo más tradicional. Ahora tenemos literaturas, como se llama, literaturas expandidas o literaturas en otro tipo de formatos, audiovisuales y demás. Ahora, esta reticencia o esta resistencia tal vez viene también de la mano de muchos procesos educativos, ¿no? Una de las condiciones y de las trascendencias en este caso también viene de los modelos en los cuales se está estableciendo el modelo educativo. Y esto tengo que ponerlo en cuenta. En la Universidad Católica, por ejemplo, hace un par de años, se cerró la carrera de literatura, que es la carrera que yo seguí. Y eso significa muchísimo, ¿no? En la Universidad Central del Ecuador, hace algunos años ya, se cerró la carrera de filosofía, se cerró la carrera de letras también, como tal, como literatura, digamos así. Entonces eso te da cuenta de pensar que también es una preocupación bastante neta, que en este país no es solo que no les interesa que no lean, sino que no piensen también. Y eso es como un vocativo renovatorio que a mí me preocupa. Por eso también, o sea, yo trabajo con Pamela, con mi pareja. Nosotros tenemos una escuela de pensamiento crítico que se llama Las Babas del Diablo, donde tratamos de buscar un currículum académico universitario, si es que se quiere, hasta cierto punto, de seminarios libres y talleres abiertos. Por ejemplo, Pamela dirige algo que se llama la escuela híbrida, que es una escuela de lectura y escritura. Entonces, porque ahora he visto un fenómeno de muchas personas que vienen y dicen, sí, yo quiero ser escritor, pero cuando les dices, vamos a leer, dicen, no me interesa leer. Luego, no te va a interesar leer y si escribir. Eso es ilógico, ¿no? Claro. Y desde otras formas también es buscar este acompañamiento, ¿no? Dentro de esta necesidad social, tal vez fuera de la institución académica. También por eso muchas de las veces dejé de dar clases dentro de la universidad y ahora me dedico más bien a hacer procesos investigativos que tienen que ver con ello, ¿no? ¿Qué es lo que se está produciendo ahora en el Ecuador en literatura y también cómo se está viendo el plano crítico de esa manera? Ahora, ¿qué es lo que hago entre estas cosas o qué es lo que a mí me llama la atención, por lo menos en este cúmulo de cosas? Es que la resistencia a la lectura no viene a partir de solo los estudiantes del colegio que tienen esa reticencia, ¿sí? Viene de la sociedad, ¿sí? En general. No es que tú te subes a un colectivo, te subes a un bus y encuentras gente leyendo, como puede suceder en otros países, ¿no? O sea, cuando vas a Nueva York, cuando vas a España, o ahora vas a Barcelona, cuando vas a Buenos Aires, te subes al subte, te subes al metro, te vas a encontrar, es natural que encuentres gente leyendo. Acá no, este es un problema, ¿no? Es evocativo porque a veces ven desde ciertos problemas o prejuicios connotables que dicen, no, la lectura es aburrida, no, que la lectura no te divierte, no, que hay otro tipo de especificaciones rápidas, instantáneas y determinadas en este vocativo de lo digital, ¿no? Mucha gente pasa mucho tiempo en el celular, mucho tiempo, y tienen su trabajo, sus estudios, todo, su diversión en el celular. Bueno, tal vez yo podría dejar de lado el celular, pero yo no podría salir a la calle sin un libro. No puedo, ¿entiendes? Es como, para mí, se forjó como una necesidad. Pero veo que eso viene también desde el cúmulo social, no es solo el plano educativo, porque a veces siempre se preocupan y hay esa determinación. Mientras más pequeño sea el lector y empiece con ese hábito, va a ser mejor. Es verdad, sí es verdad. Pero ¿dónde está el cúmulo grande? O sea, por ejemplo, el otro día también tengo una librería que se llama Librería Cosmonauta. Y o sea, el marco de la librería a mí me interesa cuando llega la gente y puedo conversar con ella, ¿no? Y preguntarle cosas.
podemos compartir lecturas, porque eso es lo bonito, ¿no? Claro. Nunca he encontrado eso. Justamente el otro día que me invitaron a una mesa de discusión justamente acerca del libro en la librería Tres Gatos, yo les decía, yo hasta ahora no conozco a una persona que me diga, o sea, ay, este libro es tan bueno que me lo voy a reservar y no le voy a contar a nadie. No, o sea, cuando lees un libro genial, lo que tratas es de compartirlo. Dices, ¿has leído este libro? Me parece fabuloso. Uh-huh. A partir de estos cúmulos o de esta generación, parece que la lectura es una lectura compartida, ¿no? Uh-huh. Es un elemento, un fenómeno social colectivo. Uh-huh. Porque, o sea, si bien es cierto, es súper individual, la escritura y la lectura es súper individual, uno lee para sí mismo, pero no es productivo. Uh-huh. O sea, lo bacán de la literatura o de la filosofía es que no es productivo, o sea, no sirve para nada. Por eso es importante, porque si fuese mercantilmente hablando, ya estaría dentro del rango del capitalismo. Uh-huh. Lo bacán de ello es que ahora, es lo que les decía, hoy día la persona que se sienta a leer, o leer poesía, o leer filosofía, o leer en sí, es una persona revolucionaria, porque se está yendo en contra de un sistema de mercado de acúmulo de capital. Uh-huh. Pero dentro de ese mismo orden, no es que todos quieran ser revolucionarios, ¿no? Hay que tener convicción para ello. Claro. Por eso ahí empieza, ¿no? También el cúmulo de la lectura, ¿no? Claro, es que cargas con una responsabilidad también y con una, no sé, con un peso encima de ser este tipo de persona. Entonces, bueno, sí es bastante entendible en cierta forma. Bueno, te agradezco mucho, Diego, igual, por este espacio, por tu tiempo. Quisiera pedirte igual un último mensaje a toda la gente que nos está escuchando. Dentro de la comunidad tenemos cerca de unas 15,000 personas, entonces te dejo un ratito con el micrófono, es todo tuyo y nada más agradecerte. Igual a la gente que nos está viendo, recordarles que de parte del reto de mío, de un libro a la vez, vamos a estar haciendo un giveaway de $20 dentro de la librería de Diego, dentro de la librería Cosmonauta. Entonces, igual que se acerquen, también si quieres ahí aprovechar para hacer un sponsor, eres libre de hacerlo. Y bueno, te dejo con el micrófono. Bueno, no, muchísimas gracias, más bien, Alejandro, agradecerte infinitamente porque este tipo de espacios en realidad son muy necesarios, ¿no? Son muy necesarios no solo de tener en cuenta o de sobrellevar o de pensar o reflexionar cómo es esta connotación en cuanto a la lectura, sino tal vez poner en crisis, ¿no? Este sistema en el cual me parecería que lo interesante de la lectura es como un contagio, eso es lo bonito, es una contaminación, que no me gusta decir la carga positiva de la palabra, sino una contaminación de un hábito hacia otra persona, ¿no? Muchas veces no solo por modelos, no solo por sustituciones, sino en este establecimiento estamos hablando hasta de salud, ¿no? Uh-huh. Este vínculo, o sea, para mí es necesario, como saludable y determinado este vínculo con la lectura y nada, solo hay que darse la oportunidad. Porque a veces lo que me dicen es, no tengo tiempo de leer. No, el tiempo te lo manejas tú mismo. Y cuando te des cuenta de que esto te formula un placer que va un poco más allá de las connotaciones normalizadas o que tenemos del placer, bueno, tal vez venga a ser como un cúmulo de acompañamiento, ¿no? Para mí es como en realidad una práctica, un hábito que marca mi vida, que me siento muy, no sé, me siento la verdad muy tranquilo cuando leo, pero o muy intranquilo a veces, ¿no? Hay libros que te producen tipos de reacciones, ¿no? No sé, justamente estábamos hace un tiempo leyendo una novela que se llama Nefando de Mónico Ojeda y me sudaban las manos. Reaccionas, hay una reacción hacia eso, porque es una incomodidad que eso mismo buscaba la escritora, ¿no? Uh-huh. Entonces, la lectura no es dejar de pensar que la lectura es un hábito netamente solo para clases altas,
sino la lectura es un bien necesario, tiene un hábito necesario y que aparece. Para mí es como un fenómeno, es como una fenomenología. Aparece, solo aparece y dejen que cuando aparezca eso, bueno, les llene, ¿no? Y luego de eso, bueno, les espero en Cosmonauta para charlar, recomendarles y demás. Eh, Nada, pues ahí nosotros estamos alojados. Es un colectivo, Cosmonauta también es un colectivo, una residencia que nosotros tenemos dentro de un proyecto muy lindo cultural que se llama El Útero, donde gesta productos culturales. Les invito a que nos visiten, ¿no? Tenemos un montón de cosas como una escuela de acrobacia aérea, por ejemplo. Tenemos capoeira, danza árabe, danza afro, tenemos danza contemporánea, tenemos yoga aéreo, tenemos la librería, tenemos la escuela de pensamiento crítico, tenemos un estudio de grabación, una fundación psicológica, en fin, o sea, es un cúmulo de un mancomunado de artes que se está brindando en cuanto a eso, ¿no? Cultura viva. Así que si es que quieren visitarnos, estamos en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión, siempre van a estar abiertas las puertas de Cosmonauta. Y nada, pues agradecerte mucho, Alejandro, y que bacán que tengas esta propuesta para poder topar, reflexionar y poner en crisis en cuanto a la formulación de algo tan necesario como estos temas. Listo. Mi querido amigo. Muchas gracias, Diego, igual por tu tiempo. Bueno, despedirnos con la gente que nos está viendo, agradecerles y estén pendientes del giveaway para que vayan a visitar a Cosmonauta allá en el Ultra. Un abrazo a todos y muchas gracias por su tiempo.